Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre explicar un poco y hacer un poco de análisis sobre el tema de Open Innovation relacionado en tres casos específicos. Empresa Whirlpool, empresa Natura, empresa brasileña, y la empresa Pisco Payet. Bien, comencemos primero por Whirlpool. Y antes de eso, pues entendamos un poco Open Innovation, ¿no? Open Innovation, que básicamente trata de este proceso de, valga la redundancia, de innovación basándose en conocimientos externos, ¿no? En conocimientos externos y también internos, ¿no? Tratar de relacionar a ambos y sobre todo, por ejemplo, esto viene a estar ligado mucho, y lo vamos a ver en uno de los casos, con investigación, con mucha investigación, base de datos, ¿no? Que se puede obtener del entorno. Entonces, por ejemplo, en el caso de Whirlpool tenemos un proceso de innovación que básicamente lo llama triple diamante. ¿En qué consiste? Básicamente es descubrimiento, desarrollo de oportunidades y experiencia, y entrega de crecimiento. La primera parte de descubrimiento es buscar nuevos conocimientos, ¿no? En clientes, en proveedores, en competidores, en las macro tendencias, en el contexto que te podría dar. Luego, la segunda parte, que viene a ser desarrollar oportunidades y experiencia, se enfoca en seleccionar ideas, ¿vale? Reunirlas en grupos de productos más grandes que brinden un beneficio común para, por ejemplo, clientes y una visión más empresarial, ¿no? O lo que busca la empresa en general, pero en beneficio común para clientes, pongamos. Y la tercera etapa trata sobre la comercialización, y esta es maximizar el valor de la innovación, ¿no? En el mercado a través de experiencias iterativas por diferentes canales, ¿no? En el mercado. Entonces Whirlpool aplica básicamente eso podemos entender, por ejemplo, que en la primera parte de descubrimiento usa bastante base de datos también, ¿no? Y es el manejo de macro tendencias, muy importante, ¿no? Ahora, no cabe y no sale tampoco del contexto de la empresa Natura. La empresa Natura es igual una empresa brasileña que se centró, por ejemplo, y nace mucho y te habla mucho también los textos sobre, hay dos formas, ¿no? De cómo podemos agarrar o cómo podemos entrar por este proceso de Open Innovation. Entonces, una manera es centralizar a un departamento, y la otra manera es, pues, que todos en equipo pueden ir trabajando, ¿no? Pero Natura en este caso se centralizó en la vicepresidencia, y eso es muy importante. Tiene que ser un cargo importante, cargos donde la toma de decisiones sea muy flexible, ¿no? Donde uno pueda tener la facilidad y la flexibilidad que tiene el mercado. Entonces se centralizó en la vicepresidencia de innovación, de gestión de la innovación y alianzas, ¿no? Eso fue el área que se creó, pongamos así, esta unidad, ¿no? Entonces ahí nació, y también nació de un enfoque de abajo hacia arriba, es decir, pues nació de iniciativa de un grupo de empleados dentro de la organización, de colaboradores dentro de la organización que estén relacionados con la universidad. Entonces, muy importante eso también, ¿no? La empresa Natura, por ejemplo, tiene una visión más de integración, y lo que busca son actividades de gestión, evidencias por su estructura, motivación y recuperación para preocupaciones en temas de cultura empresarial, ¿no? De la cultura empresarial. Y el tercer caso viene a ser Pisco Payet, ¿no? Pisco Payet, por ejemplo, también es, sobre todo es un caso peruano, ¿no? De contexto peruano, y basámonos, por ejemplo, los primeros dos casos que hemos hecho tratan sobre empresas transnacionales, ¿no? Pisco Payet es una empresa, pues, de años en el Perú, que nació en un contexto, sobre todo, por ejemplo, en el boom, o donde probablemente el contexto beneficiaba y empezaba a surgir el tema de la innovación, ¿no? Del pisco. Y aquí hablamos de dos factores, ¿no? El factor endógeno y el factor exógeno. Dentro del factor exógeno, por ejemplo, tenemos la evolución tecnológica, ¿no? Y nos hablan mucho sobre los centros de innovación, ¿no? Que actualmente, por ejemplo, y ahí hago también un recalco, que
las CITES que actualmente existen, ¿no? Antes se llamaban, tenía otro nombre, no recuerdo en el texto, pero por ejemplo actualmente se llaman CITES, y eso es muy importante, ¿no? Que existan evolución tecnológica, mejoras en las tecnologías de fermentación, destilación específicamente para pisco, pero actualmente incluso existen para el tema de zapatos, CITES de textiles. Entonces probablemente eso es lo que ayuda a que los factores exógenos te permiten al tema de la innovación. El contexto industrial también, ¿no? Para Pisco Payet, por ejemplo, muy importante. Y luego empezaron a crear también otros factores exógenos que te permitan a seguir innovando. Y que te permitan, por ejemplo, el Día del Pisco Peruano, donde hacían competencias, te hablaba mucho el texto, ¿no? Y que te hacía probablemente ser un poco más profesional, buscar una mejora en tu producto y te obligaba a ser un poco más innovador año tras año, ¿no? En el tema de Pisco Payet, por ejemplo, el tema de denominación de origen, ¿no? La innovación también por ahí también un poco como que se fue cambiando. Y después también tenemos, por ejemplo, el enfoque endógeno, ¿no? Contexto organizacional, y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, lo que proponía en este caso el empresario, qué es lo que tenía en mente, cuál era su profesión y a dónde quería llevar la empresa, ¿no? Y en este caso era pues profesionalizar, buscar una mejor tecnificación en la elaboración de pisco sour, ¿no? Y también tiene que ver mucho también con el aglomerado, ¿no? Con cuántas empresas, el clúster, o sea, el clúster que probablemente existía y existe, ¿no? Del pisco sour en Ica, ¿no? Las decisiones que se pueden tomar en ese momento eran muy importantes para el tema de innovación, para el tema de de cómo iba a llevar la empresa, ¿no? Luego podemos hablar también y volviendo, ¿no?, al tema anterior, y cómo lo permite el contexto exógeno en tema de la innovación. Actualmente, pues ya en este contexto que vivimos político, por ejemplo, mucho no se toma en cuenta eso, ¿no? Por lo menos hace año y medio, un poco pude ver dentro cómo se manejaba el tema, por ejemplo, del pisco sour, o sobre todo denominación de origen, ¿no? En el Ministerio de Comercio Exterior. Entonces, con el ministro, por ejemplo, Edgar Vázquez, ¿no?, que probablemente estaba un poco más interesado en que se repotencialice el área de comercio exterior en el Perú, el pisco sour, que siempre salga adelante, y entre otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos los arándanos y otros productos más que necesitan innovación. Y en esos tiempos, pues probablemente estaban un poco más interesados en tener una mejor relación con el Ministerio de Producción, que lo que hacían que el factor exógeno para la innovación sea más beneficioso, ¿no? Y se hacía una mejor alianza, pues el área de producción, y entendían en ese momento que no podían salir adelante y no se podía exportar un producto si no se tuviese innovación, y la innovación tenía que surgir en el Ministerio de Producción, y eso por eso que pues también se repotenció el tema de las CITES, ¿no? Entonces son datos muy interesantes y probablemente me ha gustado resaltar esos puntos. Y nada, sería todo por hoy el tema de este tema. Muchas gracias.